Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en la Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Una historia maravillosa como todas las historias de la Biblia. Dice el verso, vamos a leer a partir del verso 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Recuerden, Caná no es lo mismo que Canaán, ¿no? Canaán es la tierra prometida, aquí es Caná, otro pueblo. Otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no hubiereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Así que mis hermanos, cuando nosotros generalmente pensamos en los milagros de Jesús, nosotros nos imaginamos o pensamos que tenemos que verlo, que Jesús tiene que llegar a nosotros, que tiene que ir a nuestra casa, que tiene que vernos, que tiene que tocarnos, que tiene que ungirnos con aceite. Y bueno, y tantas cosas, ¿verdad?, que pueden suceder. Es decir, nosotros queremos ver algo visible, ¿verdad? Queremos ver como la gloria de Dios con nuestros ojos. De hecho, este hombre que vino aquí dice que de Capernaum hasta Caná, él venía con una idea perfectamente clara, ¿verdad? Que si Jesús no iba con él, pues su hijo iba a morir. Era lo que él, por eso él le pidió, ven conmigo, ¿verdad? Era lo que él tenía en la mente. Si él no viene conmigo, posiblemente mi hijo va a morir. Pero Jesús, fíjense que Jesús lo sorprendió con lo que le dice, ¿verdad? Jesús no se movió del sitio. Jesús no caminó con él. Jesús no fue a la casa con él. Jesús se quedó donde estaba. Solo le dice unas palabras cortas, ¿cierto? Ve que tu hijo vive. Jesús no fue a Capernaum, pero la sanidad llegó hasta allí, ¿verdad? No fue necesario que Jesús fuera hasta Capernaum. Y esto, mis hermanos, nos debe confrontar, porque generalmente nosotros cuando queremos o pedimos milagros, ¿qué queremos ver? Señales, ¿verdad? Queremos ver los milagros físicos. Queremos ver las cosas, las pruebas que se vean, ¿verdad? Pero Jesús aquí, mis hermanos, nos está llamando a creer en su palabra, a creer solo en su palabra. Este hombre, mis hermanos, fíjense, este hombre creyó sin ver, obedeció sin comprobarlo, caminó de regreso a su casa confiando que en la palabra que Dios le había hablado, ¿verdad? Y cuando llegó a su casa, descubrió que la palabra que Jesús le había dicho, esa palabra ya había llegado a su casa. Llegó antes que él, mis hermanos. Alguien ha dicho que servir a Jesús con dudas es como quien quiere conducir un vehículo con los frenos apretados. ¿Entonces imagina? Imposible, ¿verdad? A muchos de nosotros creo que tal vez nos gustaría tener una fe, una fe como en que podamos apoyarnos, ¿verdad? En que podamos ver. Nos gustaría ver milagros, nos gustaría ver señales, nos gustaría ver cosas, obras prodigiosas. A veces llegamos a pensar, si tan solo pudiera ver un milagro, si tan solo pudiese ver algo en el cielo.
Si pudiese ver con mis ojos algo físico, ¿verdad? Entonces, dicen algunos, ahí sí yo creería. Mis hermanos, si tal vez has pensado así, si tal vez estás pensando así, o si tal vez estás o has pensado pensar así, entonces este mensaje nos debe interesar a todos. De acuerdo aquí con el texto que acabamos de leer, Jesús regresa, dice, a la región de Galilea y le apareció un hombre, se le presentó un hombre con un problema serio. Ahora, esto no era cualquier problema, ¿verdad? Era algo serio. Un oficial, dice, del ejército del rey, un hombre que tenía prestigio, que tenía poder, que tenía tal vez dinero, todas las ventajas que pueden acompañar a una persona con estas condiciones o con estos privilegios. Pero este hombre, mis hermanos, tenía un verdadero problema, un problema que ni su dinero, ni su poder, ni su fama, ni nadie podía resolver, ¿verdad? Su hijo se estaba muriendo, su hijo estaba grave. Ahora es muy probable que este hombre, que este oficial había oído hablar de Jesús. Es muy probable que había escuchado hablar de Jesús. De hecho, todos deberíamos escuchar acerca de Jesús. Pero lo que este hombre tenía, lo que este hombre poseía era solamente lo que había escuchado de Jesús, ¿verdad? En la región, y ahora vemos por qué, muy probablemente el nombre de Jesús era muy famoso. Y este hombre, repito, muy seguramente había oído de Jesús. Había oído de que cómo Jesús había convertido el agua en vino, ¿recuerdan? Un extraordinario milagro en las bodas, ¿verdad? Así que en esa región, repito, es muy probable que todo el mundo estaría hablando de lo que Jesús había hecho, de haber convertido el agua en vino. Y aquí este hombre ve que Jesús está de regreso a Caná, donde había sucedido ese milagro tiempo atrás. Estaba Jesús regresando y este hombre dice, fue a verlo. Ahora, ¿qué creen ustedes que este hombre estaba pensando o estaría pensando? Lo mismo que usted y yo tal vez pensaríamos si fuésemos ese hombre, ¿verdad? Si este Jesús fue capaz de convertir el agua en vino, pues es muy probable que pueda sanar a mi hijo, ¿verdad? Cualquiera lo pensaría, ¿verdad? Es algo obvio. Había hecho un milagro tremendo, ¿verdad? Si ese hombre transformó el agua en vino, pues obvio que puede sanar a mi hijo. Así que este hombre dice que hizo el viaje desde Capernaum hasta Caná. Y allí se le presentó Jesús y le rogó desesperadamente que sanara a su hijo. Pero fíjense que, mis hermanos, en lugar de Jesús ir con él y sanar a su niño, lo que hizo fue como una serie de reproches, ¿verdad? Como que, como se dice popularmente, le pegó como su levantada. De si ustedes solo buscan señales y milagros. Dice en el verso 48, a menos que veas señales y milagros, dice, jamás creerás. Como que lo confrontó a este hombre, ¿verdad? De una vez así de frente. Pero este hombre, mis hermanos, estaba decidido a todo y no se iba a dejar disuadir por un regaño, por un reproche, sino que él quería que Jesús sanara a sus hijos. Ahí no le interesaba entrar en polémica con Jesús, hablar de teología, de doctrina, de apologética, no. Él, su único propósito era ¿qué? Que su hijo fuera sano, que Jesús pudiese sanarlo. Y él le dijo en el verso 49, dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ahora, recordemos que este hombre muy probablemente, recuerden, se acercó a Jesús no con una fe firme, ¿verdad? Sino muy probablemente con la fe de otros, con una fe débil. Ahora, mis hermanos, tenga esto presente. Usted no puede ir al cielo con la fe de su papá, de su mamá, de su pastor, de su líder, de nadie, ¿verdad? Usted va al cielo por su propia fe, ¿verdad? No vamos al cielo con la fe prestada, con la fe de otro. En cierta ocasión encontramos también que en la Biblia
Jesús les preguntó una vez a sus discípulos, a ver ustedes, ¿quién soy yo? Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dieron una serie de respuestas, ¿recuerdan? Pero después le dijo el Señor, bueno, ahora no importa lo que digan ellos, ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Ahí donde está la famosa frase de Pedro, ¿recuerdan? En Mateo 16, 18, ¿no? Mateo 16, 18. Pedro, hablando en representación de todos sus discípulos, le dijo esta hermosa verdad. Esta, mis hermanos, es la verdad que este hombre, que este oficial necesitaba entender. No era suficiente con la fe de otro. No era suficiente con lo que otros dijeran de Jesús. Era necesario que él pudiese poner su fe en Jesús personalmente. Miren, otro obstáculo que este hombre tenía para poder recibir su milagro era que él tal vez poseía una fe o tenía una fe que demandaba señales, ¿verdad? Él quería ver milagros, quería ver señales. Y el Señor Jesucristo mismo se lo confesó ahí en el verso 48. ¿Qué le dijo? Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, Jesús dijo eso porque Jesús lo conocía. Ese hombre era también otro buscador de milagros. Y Jesús conocía su corazón. En otra ocasión dice la Biblia también que Jesús estaba reprendiendo a los fariseos y les dijo, esta generación perversa y malvada demanda señales, o sea, milagros, ¿verdad? Le dijo, ustedes solo quieren ver milagros, no más. Y la gente estaba diciendo, Señor, danos una señal del cielo, danos un milagro, permítanos ver un milagro. Es más, ¿recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz allá crucificado? ¿Qué decían inclusive los soldados y fariseos? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿verdad? O sea, déjanos ver, muéstranos que tú tienes el poder para bajarte de la cruz. Si te bajas de la cruz, le creemos. La gente, mis hermanos, con fe débil, demanda señales, quiere ver milagros. Alguien, dicen por ahí algunos, es que creer es ver. Pero no es verdad, ¿cierto? Creer no es ver. ¿Sí es así o no? ¿Qué dicen? Dicen ver es creer, ¿verdad? Ver es creer, no. Pero es lo contrario, creer es ver. Hay que creer primero en la palabra, ¿verdad? Y las cosas vienen después. Así que, mis hermanos, los milagros no son la herramienta más poderosa ni eficaz para el evangelismo. No fueron hechos los milagros, o sea, Jesús no hizo los milagros para eso. Los milagros de Jesús siempre tenían un propósito diferente, un propósito más allá de la señal. Miren, vamos a ver por qué lo digo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, vamos a ver aquí por qué decimos esto. Juan 2, verso 23 dice, en adelante, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, ¿viendo qué? Los milagros, ¿cierto? Dice que creían viendo los milagros que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que, fíjense, aquí una multitud de gente estaba siguiendo a Jesús porque ellos habían visto los milagros. Habían visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, devolvía el oído a los sordos. Pero Jesús les dice que no creía en ellos. Él los conocía, ¿verdad? Dice, yo no creo en ustedes. Lo que ustedes están mostrando no es fiel. Porque él sabía que esas personas le estaban buscando no porque él fuera el Mesías, sino por lo que él podía hacer, por lo que él les podía dar, porque habían visto sus milagros. ¿Y ellos qué estaban buscando? Pues más milagros. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué hay tantos lugares repletos de tanta gente donde supuestamente, hacen un montón de milagros? ¿Por qué tanta gente y a veces escuchando un montón de tonterías y mentiras?
Porque la gente, primero les gustan los milagros, ¿verdad? Y la gente está buscando milagros. Quieren ver milagros. Esta gente no tenía hambre de Dios. ¿Tenía hambre de qué? De milagros. Tenía hambre de milagros. Miren, en otra ocasión el Señor dice que alimentó a 5,000 personas. Y la gente decía, es maravilloso, ¿verdad? Jesús es como un restaurante caminando. Por donde quiera que va repartiendo comida a todo el mundo. Pero Jesús les dijo, me buscáis porque comisteis del pan y os saciasteis. Como quien dice, ustedes me buscan porque ayer les di comida y hoy quieren que les dé omelette al desayuno, ¿verdad? Lo estaban buscando no por lo que él era. Pero cuando Jesús comenzó a hablar en señales eternas, que tenían que comer su carne, que tenían que comer su sangre, es decir, que tenían que recibirle como su Salvador, entonces ya a muchos no les gustó. Ya comenzaron a irse, comenzaron a retirarse y a abandonarle. Mis hermanos, la palabra nos dice literalmente que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Los milagros, mis hermanos, los milagros tienen otra función. Los milagros tienen otro propósito, afirmar al mensajero y afirmar el mensaje. Pero nunca los milagros fueron hechos para traer o para dar fe en las personas. Tienen, repito, otro propósito. Ese no es el propósito ni el diseño de los milagros. Pero tristemente, mis hermanos, la gente hoy día, las personas hoy día continúan prefiriendo los milagros. La gente continúa prefiriendo ver milagros, ver señales, que escuchar la palabra del Señor, que escuchar la palabra de Dios. Porque los milagros estimulan nuestra sensualidad, nuestra vista, ¿verdad? Los milagros nos hacen presentar o vernos como en un, tiene algo de circo, ¿verdad? Algo de sensualidad, nos emociona. Muchos se emocionan al ver a una persona tal vez que se levanta de su silla, que generalmente es emocional porque yo lo he vivido, lo he experimentado en muchas personas, pero no les interesa la palabra del Señor. Repito, los milagros tienen eso como señal de circo, como entretenimiento, apelan a las emociones, pero no a la razón ni al entendimiento. Pero resulta que a veces para muchos cuando se habla de razón, cuando se habla de entendimiento, entonces piensan que es malo. Piensan que el razonamiento y el entendimiento es malo, no es espiritual. Para muchos tal vez es espiritual que yo me presente aquí delante de ustedes sin preparar un mensaje, sin estudiarlo, y que Dios trae las palabras a mi boca para decirles al pueblo. Eso sí es espiritual, dicen algunos. Pero mis hermanos, eso no es espiritual, eso es irresponsabilidad tal vez. La Biblia habla así de entendimiento, habla de la mente. Muchos piensan que entre más la gente se mueva, entre más grite la gente, entre más se revuelquen, entre más caigan, entre más echen babasa por la boca, es más espiritual. Algunos parecen agarrados, ¿cierto? Como de cables eléctricos, ¿no? Bien. Uy, qué espiritualidad. Mis hermanos, eso no enseña la Biblia. ¿Dónde encontramos en la Biblia, en la iglesia primitiva, esas cosas? ¿Dónde? O sea, si alguien tiene el texto, pues tal vez yo no lo he visto, pero no está eso, mis hermanos, en la Biblia. De hecho, la Biblia dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, ¿verdad? Dice también que oremos en el Espíritu, pero que oremos también en el entendimiento. Hay cosas, mis hermanos, repito, cuando hablamos a veces de hermenéutica, hay cosas, yo les decía, que la primera regla de la hermenéutica es el sentido común. Sentido común, la práctica. Cuando dicen, no, es que podemos sanar a todos los enfermos, pregunto, o pregunte si usted piensa, a ver, ¿eso ocurre en la práctica?
¿Se sanan todos los enfermos? ¿Se sanan todos los enfermos? ¿Todos se vuelven ricos? Amigo, se sana el que Dios quiera que se sane. Se queda el que Dios quiera que se quede y se va el que Dios quiera que se vaya. ¿Nosotros qué hacemos? Solamente oramos, pedimos, intercedemos, rogamos, ¿verdad? Pero la soberanía la tiene Dios. Dios. Así que, tristemente, la gente está prefiriendo los milagros que la predicación del Evangelio. Siempre ha sucedido eso y siempre sigue sucediendo. El problema, mis hermanos, es que los milagros, ¿por dónde entran? Por los ojos, ¿verdad? Entran por los ojos. Y mis ojos no deben ser la evidencia del obrar de Dios. Recuerden, Eva vio la fruta ¿qué? Y la codició, ¿verdad? Acá vio el lingote de oro y lo codició. Los egipcios vieron los milagros de los brujos y creyeron en ellos. La vista, mis hermanos, no es la ventana. No debe ser la ventana de nuestra fe. Nuestros ojos no pueden evidenciar si algo realmente es de Dios o no es de Dios. Así veamos algo, pero repito, nuestros ojos no pueden evidenciar, no pueden comprobar que algo sea de Dios o que no sea de Dios. Vamos a ver un ejemplo. En Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 21, dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? Que la palabra de Jehová no ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, oído, si el tal profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo dicho, lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, con orgullo, con altivez, con soberbia, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí, mis hermanos, la Biblia nos advierte, la Biblia nos enseña que si un fulano profeta profetiza algo, dice, y no se cumple, como sucede casi siempre, es prueba de que ese no es ningún profeta, es un charlatán nomás. De hecho, hoy día estamos, ¿cierto? Como dicen algunos, estamos así, ¿verdad? De esa clase de profetas que viven profetizando tantas cosas. Todos los años profetizan un montón de cosas. Usted entra nomás y mire las profecías del año 2020, o final del 20, del 19, cuando el COVID, ¿no? Mire las profecías que habían al final de año de esos supuestos profetas. Que eso era el año, mejor dicho, de las maravillas, ¿verdad? ¿Y qué vino? La maravilla del COVID. Son solo charlatanes. Dice aquí, si alguien dice algo y no se cumple, dice, es muestra de que no es de Dios. No le pare bolas, no tenga en cuenta porque es un charlatán. Ahora, ¿saben qué dice en Deuteronomio 13? Que si un profeta dice, que si un profeta profetiza algo y se cumple, ¿es evidencia de que es de Dios? No, tampoco. Vamos a mirarlo. Deuteronomio 13, 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Fíjense, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Esto le pasaba en la antigüedad a todos los charlatanes de hoy día. Si estuvieran en el Antiguo Testamento, miren, ya hubiesen desaparecido. Era pena de muerte por mentirosos, por charlatanes. Dice, debe ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal
de en medio de ti. ¿Qué dice ahí? En palabras más sencillas dice que si alguien, un supuesto profeta, dice algo y se cumple, pero eso que él dice está en contra de la palabra de Dios, está violentando la palabra de Dios, ¿verdad? Está en contra de lo que enseña la Biblia, dice que es igual de falso a los otros. Dice, no le creas, es igual de falso. Ningún profeta o apostolillo, como se llame, ninguno puede tergiversar la palabra de Dios. Ninguno puede acomodarla, su pensamiento. Ninguno puede violentarla. Dios nos está advirtiendo. Así que mis hermanos, por eso les decía, nuestros ojos no deben ser la evidencia para saber si algo viene de Dios o no viene de Dios. Otro problema, mis hermanos, con las señales, con los milagros, es que la señal, a nosotros pedir señales, las estamos colocando por encima de su misma palabra. Le estamos diciendo, Señor, tu palabra no es suficiente. Déjame ver algo, muéstrame algo, porque tu palabra, repito, no es suficiente para mí. Necesito ver señales. Y algo más grave, mis hermanos, que al demandar señales, nos estamos colocando, mis hermanos, casi por encima de Dios, por encima del mismo Dios. Porque al decir o al pedir señales, estamos diciendo, Señor, muéstrame una señal, y después de que me muestre esa señal, yo voy a evaluar esa señal. Y si esa señal o ese milagro me convence, entonces yo voy a creer en ti. Nos estamos colocando, mis hermanos, por encima de Dios. Ahora, siguiendo con nuestra historia, Jesús conocía a ese hombre, ¿verdad? Jesús conocía a ese oficial, como Jesús nos conoce a todos. Él sabía que ese hombre no era más que otro buscador de milagros, otro buscador de señales. Él no tenía una fe firme. Él no se acercó a Jesús con una fe firme. Él se acercó, recuerden, tal vez basado en la fe de otros, en lo que otros habían dicho de Jesús. Tristemente, mire, a medida que se acercan los últimos tiempos, que se acerca el fin, vamos a escuchar a más y más charlatanes de esos que declaran, que se presentan como hacedores de milagros, pero que no son más, repito, que charlatanes mentirosos. Ahora, las señales y los milagros en sí, mis hermanos, no son malos, ¿verdad? No son malos. Jesús los hizo. Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas señales. Pero el problema es que cuando nosotros demandamos señales y milagros para creer, ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿verdad? Que nosotros queremos ver algo milagroso, sobrenatural, para poder creer en Dios, y ahí sí está el problema. Porque repito, estamos diciendo Señor, tu palabra no es suficiente. Yo no creo solo en tu palabra, tienes que mostrarme algo, tienes que demostrarme algo. Como dicen generalmente los ateos, ¿no? A ver, Dios, demuéstrame que tú existes. Mis hermanos, Dios no tiene por qué demostrarle nada a nadie. ¿De cuándo acá Dios tiene que demostrarle que Él existe? No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Ahora, ¿qué era lo que a este hombre le interesaba? Pues su único interés, ¿cuál era? El milagro de su hijo, ¿verdad? Era lo que le interesaba. Él quería ver el milagro de su hijo. No había más que le interesara. Ahora, ¿hay algo de malo en eso? Tampoco, ¿verdad? El querer que un ser querido se sane no es malo, ¿verdad? No es pecado. Estoy seguro que si alguno de nuestros hijos estuviese enfermo, pues estaríamos bombardeando al cielo con oraciones, con ruegos, con súplicas, ¿verdad? Para que Dios le sanara. Fíjense que en sí el deseo de este hombre no era malo. Quería que su hijo fuera sano. El problema, mis hermanos, con nosotros es que a muchos solamente nos interesa nuestra familia, nuestro bienestar, nuestra comodidad, nuestro bien, y nos interesa un comino la gloria de Dios, la voluntad de Dios. No nos interesa. Solo nuestro bienestar, nuestra comodidad. Ahora,
¿podría estar malo o sería malo el clamor de un padre por su hijo? No, ¿verdad? Repito, no, claro que no. Pero cuando nosotros llegamos a tener una fe firme, mis hermanos, nos debe interesar, ¿sabe qué más? La gloria de Dios, la voluntad de Dios y una relación personal con Él. A este hombre, repito, solamente ahí le interesaba lo físico, no lo espiritual. Solo le importaba lo temporal, pero lo eterno no existía para él. Miren, el verso 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Como quien dice, recuerden que este hombre era un oficial, era un militar, ¿no? Era como que estuviera dándole órdenes a Jesús, ¿verdad? Señor, descienda. Estaba acostumbrado a dar órdenes y así fue donde Jesús, dándole la orden para que fuera hasta su casa. Era normal en él, estaba acostumbrado a dar órdenes. Ahí estaba como intentando decirle a Jesús qué era lo que Jesús tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Desciende a mi casa y sana a mi hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, él sabía, él ya creía que era lo que Jesús debía hacer, lo que tenía que hacer. ¿Nos suena a veces como familiar estas expresiones? Como algunos hoy día pseudo profetas, apóstoles y de todo. Oye, Señor, escucha que tu siervo habla. En lugar de ser, Señor, habla que tu siervo escucha, ¿verdad? Así como este hombre estaba dándole órdenes a Jesús. Vaya a mi casa, descienda a mi casa. Mis hermanos, tenga siempre esto presente. La fe verdadera no consiste tanto en recibir lo que Dios, en recibir lo que nosotros le pedimos a Dios, sino aceptar lo que Dios nos da. Dios, recuerden que Dios es el soberano. La fe no consiste en darle órdenes a Dios. La fe consiste en escuchar la palabra de Dios, en confiar en su palabra, en actuar con base en lo que Dios nos dice en su palabra. Este hombre, repito, estaba acostumbrado y no pensó dos veces en decirle a Jesús lo que debía hacer, lo que tenía que hacer. Ahora, tampoco estoy diciendo que este hombre estuviera pecando por eso, ¿verdad? No, de ninguna manera. Él estaba en el lugar correcto, con la persona correcta y a punto de recibir un milagro extraordinario. Un milagro extraordinario. Pero Jesús, mis hermanos, tenía para este hombre algo más importante, algo más especial, ¿cierto? Jesús no estaba interesado solamente en sanar a su hijo. Jesús tenía en mente algo mucho más grande. Recuerden que siempre, mis hermanos, siempre que nos suceda algo en la vida, pensemos, sigamos confiando, sigamos sirviendo al Señor, porque siempre, mis hermanos, siempre Dios tiene algo más grande para nosotros. De hecho, la Biblia dice, los que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden, recuerden, todas las cosas son todas, ¿verdad? No dice las cosas buenas que nos sucedan, ¿no? Todas las cosas que nos sucedan. Es decir, las cosas que aún no nos gustan, las cosas que nos duelen, que nos incomodan, dice, todas esas cosas, si amamos a Dios, más tarde esas cosas van a ayudar a nuestro bien, ¿verdad? Siempre es para un bien mayor. Fíjense, mis hermanos, aquí Jesús podía haber ido con él de una vez, ¿verdad? Y sanarlo al niño. Pero ese no era el interés de Jesús. A él no le importaba solamente la sanidad de este niño. Jesús quería como quitar esos obstáculos a este hombre, obstáculos que le impedían tener una fe verdadera, no una fe prestada, una fe genuina, una fe firme. Vamos a ver aquí, mis hermanos, cómo fue que este hombre hizo para que su fe se fortaleciera, para que su fe se transformara en una fe prestada, en una fe verdadera, en una fe personal, en una fe genuina. Y es la misma forma, mis hermanos, en que usted y yo debemos hacer para fortalecer nuestra fe. Lo primero que pasó fue, lo primero que hizo que fue, miren, escuchó la palabra, ¿cierto? ¿Queremos que nuestra fe se fortalezca? ¿Quieres que tu fe se fortalezca? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Escuchar la palabra. Cuando Jesús le dijo a este hombre, ve
y agregó, ve, tu hijo vive. Miren, cuando esas palabras llegaron a los oídos de este oficial, algo comenzó a ocurrir en su vida. Algo comenzó a ocurrir en su corazón. Él escuchó lo que Jesús le dijo, escuchó las palabras de Jesús. Esas palabras, repito, llegaron a su corazón de una manera poderosa. Así que, mis hermanos, la primera característica o lo primero que debemos hacer para conseguir o para tener una fe firme es escuchar la palabra de Dios. Escuchar, mis hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra. Porque, mis hermanos, la fe es la respuesta o es nuestra respuesta a la palabra. Si usted quiere que las personas crean, usted tiene que darles algo en qué creer. Y ese algo debe ser ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Creer en la palabra. Primero escuchó la palabra, ¿verdad? Escuchó lo que Jesús le dijo. Segundo, ¿qué hizo? Creyó la palabra. Cuando él escuchó la palabra de Jesús, él creyó en esa palabra. Él creyó en esa palabra. Eso, mis hermanos, fue para él suficiente. Creyó lo que Jesús le había dicho. Mira, hay personas que se sientan en las primeras bancas. Aclaro, no son ustedes, ¿no? Es un ejemplo. O digo mejor la segunda para que no se sientan aludidos. Se sientan en las primeras bancas de la iglesia. Escuchan la palabra, pero ¿saben qué? El primer punto, ¿verdad? Pero el segundo no la creen. Escuchan, pero no la creen. ¿De qué sirve, mis hermanos? Algunos dicen, no, es que a mí me cuesta tanto creer, es que yo hago el esfuerzo, pero no puedo creer. Mis hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Las personas que no creen no tienen problemas intelectuales, tienen problemas morales. El problema no está en la cabeza, mis hermanos. Usted puede mostrarles, demostrarles todo, ¿sabe qué? Y aquí no van a creer. Así que el problema para la incredulidad, mis hermanos, es moral. El problema está en el corazón. Miren, en Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este hombre, mis hermanos, creyó en la palabra de Jesús antes de ver con sus ojos que su hijo estaba sano. Él no había visto a su hijo, pero él creyó la palabra que Jesús le dijo. No vio ninguna señal, no vio ninguna maravilla, no vio nada prodigioso. Él simplemente creyó en la palabra de Jesús, sin ver. Tomó la palabra de Jesús. Ahí estaba este hombre mirando a Jesús y le dice a Jesús, ve que tu hijo vive. ¿Esa fue la palabra que Dios le dio? Este hombre muy probablemente quedó cautivado con el Señor. Para creerle, tuvo que haber pasado algo en su corazón, ¿verdad? Para creer la palabra de Jesús, sin conocerle, quedó cautivado con Jesús. Mis hermanos, permítanme decir lo siguiente. La fe firme es la reacción de nuestro corazón y de nuestra alma ante el carácter y la naturaleza de Jesús. Este hombre, repito, quedó cautivado con las palabras de Jesús. Y ahora el tercer paso, ¿cuál es? Dice, obedeció la palabra. El siguiente paso, mis hermanos, por el cual ponemos en acción nuestra fe es obedeciendo la verdad. La escuchó, la obedeció, la creyó y ¿qué? Y la obedeció, ¿verdad? Jesús le dijo al hombre que regresara a su casa y enseguida él creyó esa palabra y se fue. Fue suficiente, ¿verdad? Obedeció lo que el Señor le había dicho. Miren, si este hombre no lo hubiese obedecido a Jesús, si hubiese quedado ahí rogándole, sí, Señor, yo escuché tu palabra, yo quedé en tu palabra, pero por favor vaya conmigo a la casa. Vaya a mi casa y toque a mi hijo. No fue necesario, ¿verdad? Él obedeció la palabra.
Obedeció lo que Jesús le había dicho. Y su fe quedó demostrada allí porque por su firme obediencia. Allí demostró este hombre que su corazón había cambiado, ¿verdad? Ya no necesitaba una fe prestada. Ya él, su fe se había fortalecido. Había escuchado la palabra, había creído la palabra y estaba obedeciendo la palabra del Señor. Mis hermanos, la fe siempre se debe relacionar con la obediencia. La fe, recuerden, se relaciona con nuestra obediencia. Santiago capítulo 2, verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren, sentarse en la iglesia y tomar apuntes no es fe. No es fe. Hay que obedecer la palabra, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar algo. Santiago no está diciendo aquí que nosotros nos salvamos por la fe y las obras, ¿verdad? Él está diciendo es que somos salvos por la fe que obra. Si este hombre, repito, no hubiese obedecido la palabra de Jesús que le dijo, ve a tu casa, pues no hubiese servido de nada, ¿verdad? La fe obró, él actuó, él obedeció. Así que este hombre escuchó la palabra de Jesús, confió en ella y la obedeció. Y aquí, mis hermanos, tenemos lo más hermoso de esta enseñanza. En el verso 51 y 53 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Mis hermanos, fíjense aquí algo bien interesante. Aquí está pasando algo extraordinario. Pasaron 24 horas. Fíjense, pasaron 24 horas largas entre el momento en que él recibió la palabra de Jesús y que su hijo sanó y su partida a la casa. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, Jesús le dio la palabra y el hombre se demoró 24 horas en irse para su casa. ¿Cómo les parece, mis hermanos, esta fe de este hombre? El hombre vivía, dice la historia que vivía en Capernaum, pero se encontró con Jesús, ¿dónde? En Caná, ¿verdad? De Capernaum a Caná hay, dicen que 30 kilómetros. Ahora, si este hombre va caminando, son unas 7, 8 horas, por lo menos. Pero recordemos una cosa, que este hombre era un alto oficial del rey. Ellos no andaban a pie. O sea que andaba en caballo, en carruaje, ¿verdad? O sea que esas horas se hubiesen reducido por lo menos a la mitad o menos. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que si este hombre, hubiese salido de Caná tan pronto como el Señor le dio la palabra, tan pronto como él le dijo que fuera para su casa, hubiese llegado muchísimas horas antes, ¿verdad? Muchísimas horas antes. Pero dice aquí que él esperó por lo menos un día, se quedó un día allí, después de que Jesús le dio la palabra. Ahora les recuerdo, en aquel entonces no había celular, ¿no? Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Él no podía ver, él simplemente creyó la palabra de Jesús, creyó que su hijo estaba sano, por eso no le preocupó correr a su casa. Miren, mis hermanos, si usted y yo hubiésemos salido de nuestra casa desesperados porque un ser querido está enfermo a punto de morir y nos hubiesen dado esa palabra, ¿qué hubiésemos hecho? Corremos para la casa, ¿verdad? Corremos de una para ver lo que el Señor nos dijo. Pero este hombre no hizo así. Él, repito, se demoró 24 horas para irse para su casa. Qué tremendo, ¿verdad? Esta, mis hermanos, mire, es una de las demostraciones, yo creo que más grandes de la fe de un hombre en la Biblia. Un hombre que, repito, al comienzo no tenía una fe firme, no conocía a Jesús, pero aquí demostró que su fe había cambiado, que su corazón había sido transformado, ¿verdad? Aquí demostró una fe fuerte,
Una fe grande. Creyó en la palabra del Señor, creyó en la palabra que su hijo estaba sano. Esta, mis hermanos, es otra forma de poner en práctica nuestra fe. Confiar en su palabra, descansar en su palabra, mis hermanos, descansar en sus promesas. Confiemos en la palabra del Señor. Fue tanta su fe, repito, fue tanta su fe, que él descansó allí, que quedó un día descansando, cuando su hijo estaba muriéndose. Eso, mis hermanos, sí es verdadera fe. Como quien dice, él dijo, ya no tengo motivos por qué preocuparme. ¿Ya? Yo creo que él, si él convirtió el agua en vino, él sanó a mi hijo. Yo lo creo. Y voy a descansar aquí un día más. Mis hermanos, descansemos en su palabra. Descansemos en sus promesas. Porque Él es Dios, Él es el soberano. Él tiene el control sobre todo, sobre toda nuestra vida. Nuestro futuro, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Todo, mis hermanos, está en sus manos. Descansemos en Él. Confiemos en Él. No podemos hacer, muchas veces no podemos hacer nada. Ahora, mis hermanos, para terminar, ¿por qué Jesús actuaría de esta manera? ¿Por qué simplemente el Señor no fue y sanó a su hijo? ¿Recuerdan? Porque recuerden, Él tenía otro propósito. Él tenía algo mucho más grande en mente. Él no deseaba hacer solamente una sanidad, no quería solamente un milagro. Él quería edificar la fe de este hombre. Él quería salvar a este hombre. Él no contó con aunque mis hermanos, miren, él no necesitó contar con la presencia física de Jesús en su casa, ¿verdad? Pero allí llegó el milagro. Jesús dio la palabra a 30 kilómetros y la palabra llegó allí y cumplió su propósito. Hoy Jesús no está físicamente con nosotros, pero sí podemos aferrarnos a su palabra, mis hermanos. Él le dijo a este hombre, no importa que yo no esté allí, le estaba diciendo, y no importa que yo no esté allí, no importa que yo no vaya hasta donde está el niño, ¿verdad? No importa, mi palabra es suficiente. Mis hermanos, la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente para tu problema, para tu necesidad. Todo aquello que nos está haciendo, que nos está dañando, nos quita el sueño, nos preocupa, nos angustia, mis hermanos, dice aquí, la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Nosotros hoy día tenemos algo, mire, tal vez mucho más poderoso que la presencia física de Jesús en aquel entonces, porque cuando Jesús estaba, Jesús no podía estar al lado de mi cama y al lado de la cama suya, ¿verdad? No podía, estaba limitado. Pero hoy día, mis hermanos, tenemos su palabra y su palabra no tiene límites. Su palabra no está limitada por nada, mis hermanos, ni por nadie. Cuando abrimos la palabra es como hablar con Dios, es como estar con Jesús. Cuando leemos su palabra es como escuchar las palabras de Jesús. Es su palabra, mis hermanos. La palabra del Señor es más que suficiente. Mira aquí una verdad que debemos extraer. En el verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y en el verso 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con él, con toda su casa. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí, mis hermanos? Vean, en el verso 50, el hombre creyó para sanación de su hijo. Y en el verso 53, él creyó para salvación suya. Fíjense, mis hermanos, cómo opera la palabra del Señor. Como quien dice, dos pájaros con una piedra, ¿no? Otros dicen, un pájaro con 5 piedras.
él había creído bien, más que en un milagro, había creído en el Mesías. Él había ido mucho más allá del solo milagro. Ustedes se imaginan cuando este hombre le dieron la noticia de que su hijo estaba sano y él pudo corroborar que era en el mismo momento en que Jesús le dijo la palabra. Usted se imagina sacando en aquel entonces la Biblia que llamaba la Torá, sino, o sea, que trayendo a su familia, toda su familia, venga, reunámonos, he visto al Mesías, él sanó a mi hijo con su palabra. Por eso dice que él creyó él con toda su casa, ¿verdad? Fue un instrumento tremendo. No solamente, fíjense, todo comenzó donde comenzó, en una enfermedad, ¿verdad? Ahora, yo creo que tal vez Jesús mismo ocasionó esa enfermedad, o si no la ocasionó, por lo menos la permitió, ¿verdad? Porque siempre Él, repito, siempre Él opera para cosas mayores. Él creó ese problema, ¿para qué? Para salvar no solamente la vida de un niño física, sino salvar la vida espiritual de toda una familia, de toda una descendencia. Jesús no quería solamente salvar al niño, Él quería salvar de su enfermedad, pero quería salvar también a su papá, a su familia espiritualmente. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual Jesús no sanó a todo el mundo, pero Jesús sí salva a todo aquel que a Él llega, ¿verdad? Todo aquel que cree en Él, Él le salva. Mis hermanos, este texto de hoy nos enseña como conclusión que la fe, miren, la fe verdadera confía en la palabra de Dios. El poder de Jesús no está limitado por la distancia y Dios siempre obra a tiempo, no en nuestro tiempo, pero sí en su tiempo, ¿verdad? Él siempre obra en el momento adecuado y en el momento correcto. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es vida, es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Padre Santo, llega a lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra, Señor, nos da vida. Tu palabra, Señor, nos muestra, nos indica el camino correcto, Señor. Y tu palabra, bendito Dios, nos fortalece, nos alienta y fortalece nuestra fe, Señor. Gracias, amado Jesús, por tu palabra, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque tu misericordia, Señor, tu gracia y tu favor hacen cada día en nuestra vida, Señor, cosas sobrenaturales, cosas maravillosas que aún nuestros ojos no puedan ver. Señor, enséñanos, como este hombre, Padre Santo, a tener una fe firme, una fe que no dependa de los demás, de nuestra familia, de nuestros líderes, de la iglesia, sino una fe, mis hermanos, que pueda nacer de nuestro corazón. Permítenos, Señor, podernos cautivar con tus palabras, con tus promesas y con tu verdad. Padre Santo, gracias, Señor Jesús, gracias, porque tu palabra, Señor, es lo más maravilloso que tú nos has dejado. Enséñanos, bendito Dios, a adquirir una disciplina constante y diaria con tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu palabra cada día, Señor, para poder extraer de ella las cosas maravillosas, las perlas, las joyas preciosas que tú tienes ahí en tu palabra para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén, mis hermanos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales
todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.